Bienvenidos a Calma, el podcast donde escuchamos, nos relajamos y nos dormimos. Gracias por acompañarnos esta noche. Esta es una historia de esperanza que muestra que, a pesar de las dificultades que podamos estar atravesando, las cosas pueden mejorar. Realmente espero que te ayude a conciliar el sueño y estará seguida de afirmaciones relajantes. Ahora, comencemos con la sesión de relajación que durará unos minutos antes del cuento nocturno. Voy a contar regresivamente del 10 al 1 y mientras lo hago permite que te relajes cada vez más. Siente el soporte de la cama debajo de ti o del suelo o de lo que sea que te sostenga esta noche. Y bajo todo eso, siente el apoyo de la tierra, nuestro hogar, nuestro soporte constante. Al tomar conciencia de este apoyo profundo y constante, observa si puedes relajarte un poco más ahora. Acomódate un poco mejor en este momento presente. Estás a salvo. Permite que mi voz sea tu ancla de seguridad esta noche, que sea una amiga. Sabes que mi voz solo te llevará a lugares seguros. Con este sentimiento de seguridad que se te ofrece esta noche, déjate sumergir un poco más en este momento presente. Toma conciencia de tu cuerpo ahora. Donde aún hay tensión, donde sientes rigidez o incluso dolor, quizá en tus pies, quizá en tus pantorrillas, quizá en tus muslos, quizá en tu vientre, quizá en tu pecho, quizá en tu cuello y hombros, quizá en tus manos o brazos, o quizá en tu rostro. Simplemente relájate ahora. El día ha terminado. Lo que fue, fue. Lo que será, será. Cualesquiera que sean los pensamientos que pasen por tu mente, ya no te sirven. Así que cuando lleguen los pensamientos, no luches contra ellos. Reconócelos por lo que son, simplemente pensamientos, parte de ser humano, y cuando aparezcan, obsérvalos y déjalos ir, como hojas arrastradas por un río bajo la luna, o nubes pasando por un cielo estrellado. Este es tu momento, este es tu tiempo. Mereces descansar, todos lo merecemos. Permite que esta verdad te arraigue más en el momento presente, te acerque poco a poco a un descanso profundo, te ayude a seguir relajándote. La paz vive dentro de ti. Siempre está ahí, esperando ser descubierta, esperando ser sentida. Es una amiga constante. Intenta encontrar a esa amiga esta noche. Encuentra esa paz dentro de ti. Quizá puedas sentir un poco de gratitud ahora. Gratitud por este momento presente. Gratitud por las cosas simples, por el refugio que tienes esta noche, por quienes amas, por la oportunidad de descansar. Ahora involucra tu imaginación, visualiza un pequeño taller suavemente iluminado por lámparas en esta noche.
Es un lugar acogedor, seguro y hermoso. Y en ese taller hay una bella marioneta de madera. Una marioneta que espera que la vida regrese a ella. Este es un lugar muy lejano a todo lo que conoces. Tómate un último momento para escuchar a tu cuerpo. Ha trabajado duro por ti hoy. Es hora de darle descanso. Y al 1, relájate completamente ahora, mientras te cuento la historia de esta noche. El taller estaba en silencio esa noche. La luz exterior desaparecía tras la colina, dejando solo un delgado rayo amarillo que entraba por las ventanas. El resto de la habitación estaba en sombras. Una pequeña lámpara sobre el banco de trabajo emitía una luz suave y constante. Las herramientas estaban en su lugar. Nada se movía. El hombre aún no estaba allí. Había ido a buscar algo, o quizá estaba dando un paseo. A veces hacía eso cuando el día había sido largo. El aire aún conservaba el olor a madera, aceite y algo cálido como barniz. La estufa en la esquina hizo clic al enfriarse. La taza medio llena descansaba en el estante junto a ella. La marioneta estaba sentada en el taburete bajo donde él la había dejado. Estaba hecha de cerezo y pino, con pequeñas bisagras de latón en codos y rodillas. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado. Sus ojos estaban pintados, pero parecían estar esperando algo. Sus manos permanecían quietas en su regazo. Junto a ella, sobre el banco de trabajo, estaba la caja del corazón, pequeña, no más grande que un puño, con un cerrojo de latón y un ojo de la cerradura en forma de estrella. Los engranajes dentro se habían detenido hacía mucho tiempo. Uno de los dientes estaba agrietado, otro había salido de su eje. El polvo se había acumulado en las esquinas. No había hecho tic-tac en muchos días. Afuera, el viento se levantó suavemente, rozando el borde de la puerta. Movió un papel clavado en la pared, un dibujo de otra caja del corazón, quizá más nueva o mejor hecha, pero la del banco era suya. Siempre había sido suya y el hombre había prometido arreglarla. El papel dejó de moverse. El viento se calmó. El silencio volvió a la habitación como si hubiera estado esperando justo afuera. Las paredes eran gruesas y los sonidos del mundo no entraban a menos que quisieran. Así lo había construido el hombre. Le gustaban las cosas quietas, a menos que hubiera una razón para moverlas. Había virutas en el suelo, finas hebras de madera pálidas y secas. Formaban pequeños montones bajo el banco de trabajo. Algunas se habían enredado en las líneas de la alfombra. Otras habían resbalado bajo el taburete donde estaba sentada la marioneta. Siempre había tenido la intención de barrerlas, pero realmente no le molestaban.
Son solo la piel de lo que importa, había dicho una vez. Una caja de hojalata con tornillos pequeños estaba junto a la lámpara. Cada uno tenía su lugar, aunque no lo pareciera. La tapa estaba abollada en una esquina. Un golpe que tenía desde hacía años, desde que se le cayó una vez. Funciona igual, había dicho. Quizá mejor. La marioneta no sabía si lo decía en serio. La caja del corazón no era pesada, pero ahora parecía pesar. Ya no zumbaba como antes, hacía un suave tic-tac, casi como una respiración, demasiado silencioso para que otros lo oyeran, pero ella podía. Ese tic-tac que la hacía sentirse completa. Cuando se detuvo, algo en ella se había vaciado. Una polilla entró por la rendija, bajo la puerta. Voló alrededor de la lámpara una vez antes de posarse en el cristal. Sus alas se movieron, luego se detuvieron. La luz no cambió. La marioneta permanecía perfectamente quieta. Sus ojos pintados no miraban nada en particular, solo la luz, el banco y la puerta que se abriría cuando el hombre regresara. No se movía, pero dentro de ella había algo como espera. No exactamente esperanza, no exactamente tristeza, solo ese espacio intermedio que se estira cuando pasan los días y nada cambia. Sus brazos seguían en su regazo. Sus articulaciones estaban rígidas, no por los años, sino por haber estado quieta demasiado tiempo. Recordaba la sensación del tic-tac, no el sonido, aunque eso también había estado allí, sino lo que producía en su pecho, como algo que giraba suavemente, marcaba el tiempo, mantenía todo unido. Cuando se detuvo, lo había sentido irse, no de golpe, sino lentamente, como una vela que se apaga en una habitación sin ventanas. El hombre había intentado repararlo una vez. Había abierto la parte trasera y mirado dentro. Había sostenido los pequeños engranajes a la luz y fruncido el ceño. Ella lo había observado todo el tiempo, sin pestañear, sin hablar, pero había querido hacerlo. Había querido decir, por favor, pero los engranajes estaban atascados y él había suspirado. No esta noche, pequeña, no esta noche. Desde entonces, las noches habían sido largas. Aún la movía de un banco a otro, como si el movimiento pudiera ayudar. Le quitaba el polvo de los hombros, pero la caja seguía en silencio, y ella también. Entonces la puerta se abrió, así, sin crujidos, sin pausa. El hombre entró y la cerró tras de sí. Llevaba algo en un trapo, algo pequeño. Fue al banco sin decir palabra. Dejó el trapo junto a la caja del corazón y se quitó el abrigo. La habitación aún estaba tibia.
Acercó la lámpara. La luz captó el borde de la caja del corazón, haciéndola parecer casi nueva. Se secó las manos y se inclinó. La marioneta lo observaba. Sus ojos no se movían, pero siempre habían visto todo. Un reloj hacía tic-tac en la pared opuesta, un sonido lento y regular. No era fuerte, pero en el silencio llenaba el espacio. Afuera, el viento se levantó de nuevo, corriendo entre los árboles y alrededor de las esquinas del edificio, produciendo un roce seco como una mano pasando sobre el techo. En la distancia, algo retumbó, ese tipo de trueno que se mantiene lejos, sin acercarse ni alejarse. Desdobló el trapo y dispuso sus herramientas. Un destornillador pequeño, una lupa, unas pinzas con las puntas envueltas en tela suave. Miró la caja del corazón un rato sin tocarla, como se mira algo que se recuerda bien, pero no se ha tenido en mucho tiempo. Luego esbozó una leve sonrisa, solo en la comisura de los labios. Bien, dijo, intentémoslo de nuevo. Abrió la parte trasera de la caja. Los engranajes estaban quietos y silenciosos. Se inclinó, ajustó la lupa y comenzó a trabajar. Levantó un pequeño eje, quitó una mota de polvo. Se movía despacio, pero no como si dudara, sino como alguien que cuida lo que hace. El trueno retumbó de nuevo, aún lejos, aún suave. La marioneta aún no sentía el tic-tac, pero percibía un cambio. No en su pecho, no todavía, pero en otro lugar, como una ventana que se abre en una habitación cerrada demasiado tiempo. El reloj seguía su tic-tac, el viento golpeaba los postigos afuera y el hombre trabajaba. Giró el pequeño engranaje con la punta del destornillador. Solo una vez, suavemente. Se movió pero no encajó. Ajustó el eje, revisó el resorte. El resorte aún estaba bien. Asintió para sí y tomó la llave de latón que colgaba del clavo sobre el banco. No había probado la llave en mucho tiempo. No desde la noche en que se detuvo. Afuera, el trueno volvió, un poco más cerca, pero aún calmado. No amenazaba nada, solo retumbaba en el cielo como un viejo animal gruñendo a lo lejos. El viento agitó los árboles. Una sola hoja golpeó la ventana y resbaló. El hombre no levantó la vista. Sus manos eran firmes. Dio vuelta a la caja en sus palmas. La grieta en el engranaje seguía ahí, pero había limado los bordes y colocado un pequeño refuerzo. Una lámina de latón doblada a mano, asegurada con cuidado. Había trabajado en ello la noche anterior, después de cenar, solo en el silencio. No era perfecto, pero era suficiente. Volvió a colocar la caja en su pecho. Encajó como siempre. Hubo un pequeño sonido al cerrarse. No fuerte,
más como dos piezas de rompecabezas que se unen. Giró la llave lentamente, no del todo, solo lo suficiente para darle cuerda una vez. Al principio no pasó nada. Luego un engranaje giró un poco, luego otro. Luego comenzó un suave tic-tac. La marioneta seguía quieta, los brazos en su regazo, pero su pecho se sentía diferente. Algo se movía. Aún no era fuerte, aún no era constante, pero estaba allí. El tic-tac se hizo más regular, no rápido, no fuerte, solo un pequeño ritmo seguro. Llenaba el espacio dentro de su pecho como agua tibia, vertida en una taza fría. La sensación no llegó de golpe, llegó en oleadas. Primero un zumbido, luego una ligereza, luego algo que no había sentido en mucho tiempo, un impulso hacia el mundo a su alrededor. Notó cómo la luz de la lámpara se extendía sobre el banco. Claro que lo había visto antes, pero ahora sentía el verlo, como si la luz tocara algo en ella y ella lo devolviera. Sus dedos seguían entrelazados en su regazo, pero ya no parecían trozos de madera. Eran parte de ella. El hombre la observaba. No hablaba. Simplemente se sentó en el taburete junto a ella y se apoyó en el banco con una mano. La miró como el día que terminó de tallar su rostro hace mucho, como si temiera que una palabra rompiera el momento. El reloj hacía tic-tac. La caja del corazón hacía tic-tac. En algún lugar arriba, el trueno retumbó una última vez y se fue. Ella lo miró, no con sus ojos pintados, esos no habían cambiado, pero dentro algo se volvió hacia él. Lo sintió como una flor que gira hacia la luz sin necesidad de entenderla. No hubo alegría repentina, ni música, ni gran cambio. Solo esto. Ya no estaba vacía. El hombre sonrió de nuevo, esta vez una sonrisa completa. Extendió la mano y tocó la suya, solo una vez, solo suavemente. Ahí estás, dijo, ahí estás. Y afuera el viento continuaba, pero la tormenta pasó sin caer. Entonces movió los dedos, solo un pequeño gesto, como las primeras hojas que se agitan en primavera. Las articulaciones cedieron, la madera no crujió, su mano volvió a su regazo, pero ahora era diferente, era suya, no solo en forma, sino en sensación. El hombre lo vio y no dijo nada, solo asintió, lento y en silencio. El tic-tac de la caja del corazón era uniforme ahora, el tipo de ritmo que no llama la atención, que simplemente está. Lo sentía, no solo en su pecho, sino en todo su cuerpo, en sus brazos, su espalda, su nuca.
fluyó por ella como una promesa cumplida. Se levantó y fue al estante. Allí había un pequeño chal, el que le había hecho el año anterior. Lana áspera, sin mucha apariencia, pero cálida. Se lo puso sobre los hombros y retrocedió. Ahora estás bien, dijo. Solo necesitabas tiempo. Afuera, el viento seguía entre los árboles. La lámpara brillaba constante sobre el banco. El reloj hacía tic-tac. Y ella también. La caja del corazón estaba reparada. Quizá no perfecta, pero funcionaba. Y eso era suficiente. Estaba sentada allí, las manos en su regazo, el calor del chal alrededor, el zumbido de su corazón mecánico en su pecho. Y por primera vez en mucho tiempo lo sentía claramente. Estaba viva. Tu cuerpo se relaja. Tu mente se aquieta. Estás exactamente donde debes estar. Puedes dejar ir cualquier pensamiento que no te sirva. Estás envuelto en calor, en seguridad, en descanso. El mundo se cuida a sí mismo. Puedes soltar. Estás sostenido, así como la tierra te sostiene. Tu respiración es lenta, constante, pacífica. Cada parte de ti se relaja hacia el descanso. Tienes derecho a descansar sin culpa ni preocupación. Flotas cada vez más profundamente hacia el sueño. Puedes confiar en que todo se desarrolla como debe. No tienes peso, estás en calma. Respira. Puedes rendirte al ritmo tranquilo de la noche. El sueño te cubre como una marea suave. Te deslizas hacia un descanso profundo y nutritivo. Tus pensamientos son suaves como nubes pasajeras. Das la bienvenida al sueño con los brazos abiertos. Eres amado. Te cuidan. Eres suficiente. Nada es urgente. La noche te envuelve. Puedes dejar que tu cuerpo se hunda en la comodidad. Tu respiración te guía hacia el sueño. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. El mundo está en silencio y tú eres parte de ese silencio. Estás llegando a la paz más profunda que hayas conocido. El sueño es un regalo y lo aceptas plenamente. Estás a salvo, estás en paz, estás dormido. Siente el soporte de la cama debajo de ti, o del suelo, o de lo que sea que te sostenga esta noche. Y bajo todo eso, siente el apoyo de la tierra, nuestro hogar, nuestro soporte constante. Al tomar conciencia de este apoyo profundo y constante, observa si puedes relajarte un poco más ahora. Acomódate un poco mejor en este momento presente. Estás a salvo. Permite que mi voz sea tu ancla de seguridad esta noche, que sea una amiga. Sabes que mi voz solo te llevará a lugares seguros. Con este sentimiento de seguridad que se te ofrece esta noche,
Déjate sumergir un poco más en este momento presente. Toma conciencia de tu cuerpo ahora, donde aún hay tensión, donde sientes rigidez o incluso dolor, quizá en tus pies, quizá en tus pantorrillas, quizá en tus muslos, quizá en tu vientre, quizá en tu pecho, quizá en tu cuello y hombros, quizá en tus manos o brazos, o quizá en tu rostro. Simplemente relájate ahora. El día ha terminado. Lo que fue, fue. Lo que será, será. Cualesquiera que sean los pensamientos que pasen por tu mente, ya no te sirven. Así que cuando lleguen los pensamientos, no luches contra ellos. Reconócelos por lo que son, simplemente pensamientos, parte de ser humano, y cuando aparezcan, obsérvalos y déjalos ir, como hojas arrastradas por un río bajo la luna, o nubes pasando por un cielo estrellado. Este es tu momento, este es tu tiempo. Mereces descansar, todos lo merecemos. Permite que esta verdad te arraigue más en el momento presente, te acerque poco a poco a un descanso profundo, te ayude a seguir relajándote. La paz vive dentro de ti, siempre está ahí, esperando ser descubierta, esperando ser sentida. Es una amiga constante. Intenta encontrar a esa amiga esta noche. Encuentra esa paz dentro de ti. Quizá puedas sentir un poco de gratitud ahora. Gratitud por este momento presente. Gratitud por las cosas simples. Por el refugio que tienes esta noche, por quienes amas, por la oportunidad de descansar. Ahora involucra tu imaginación, visualiza un pequeño taller suavemente iluminado por lámparas en esta noche. Es un lugar acogedor, seguro y hermoso. Y en ese taller hay una bella marioneta de madera, una marioneta que espera que la vida regrese a ella. Este es un lugar muy lejano a todo lo que conoces. Tómate un último momento para escuchar a tu cuerpo. Ha trabajado duro por ti hoy. Es hora de darle descanso. Y al uno, relájate completamente ahora, mientras te cuento la historia de esta noche. El taller estaba en silencio esa noche. La luz exterior desaparecía tras la colina, dejando solo un delgado rayo amarillo que entraba por las ventanas. El resto de la habitación estaba en sombras. Una pequeña lámpara sobre el banco de trabajo emitía una luz suave y constante. Las herramientas estaban en su lugar. Nada se movía. El hombre aún no estaba allí. Había ido a buscar algo, o quizá estaba dando un paseo. A veces hacía eso cuando el día había sido largo. El aire aún conservaba el olor a madera, aceite y algo cálido como barniz. La estufa en la esquina hizo clic al enfriarse. La taza medio llena descansaba en el estante junto a ella.
La marioneta estaba sentada en el taburete bajo donde él la había dejado. Estaba hecha de cerezo y pino, con pequeñas bisagras de latón en codos y rodillas. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado. Sus ojos estaban pintados, pero parecían estar esperando algo. Sus manos permanecían quietas en su regazo. Junto a ella, sobre el banco de trabajo, estaba la caja del corazón, pequeña, no más grande que un puño, con un cerrojo de latón y un ojo de la cerradura en forma de estrella. Los engranajes dentro se habían detenido hacía mucho tiempo. Uno de los dientes estaba agrietado, otro había salido de su eje. El polvo se había acumulado en las esquinas. No había hecho tic-tac en muchos días. Afuera, el viento se levantó suavemente, rozando el borde de la puerta. Movió un papel clavado en la pared, un dibujo de otra caja del corazón, quizá más nueva o mejor hecha, pero la del banco era suya. Siempre había sido suya y el hombre había prometido arreglarla. El papel dejó de moverse. El viento se calmó. El silencio volvió a la habitación como si hubiera estado esperando justo afuera. Las paredes eran gruesas y los sonidos del mundo no entraban a menos que quisieran. Así lo había construido el hombre. Le gustaban las cosas quietas, a menos que hubiera una razón para moverlas. Había virutas en el suelo, finas hebras de madera pálidas y secas. Formaban pequeños montones bajo el banco de trabajo. Algunas se habían enredado en las líneas de la alfombra. Otras habían resbalado bajo el taburete donde estaba sentada la marioneta. Siempre había tenido la intención de barrerlas, pero realmente no le molestaban. Son solo la piel de lo que importa, había dicho una vez. Una caja de hojalata con tornillos pequeños estaba junto a la lámpara. Cada uno tenía su lugar, aunque no lo pareciera. La tapa estaba apoyada en una esquina, un golpe que tenía desde hacía años, desde que se le cayó una vez. Funciona igual, había dicho. Quizá mejor. La marioneta no sabía si lo decía en serio. La caja del corazón no era pesada, pero ahora parecía pesar. Ya no zumbaba como antes, hacía un suave tic-tac, casi como una respiración, demasiado silencioso para que otros lo oyeran, pero ella podía. Ese tic-tac que la hacía sentirse completa. Cuando se detuvo, algo en ella se había vaciado. Una polilla entró por la rendija, bajo la puerta. Voló alrededor de la lámpara una vez antes de posarse en el cristal. Sus alas se movieron, luego se detuvieron. La luz no cambió. La marioneta permanecía perfectamente quieta. Sus ojos pintados no miraban nada en particular, solo la luz, el banco
y la puerta que se abriría cuando el hombre regresara. No se movía, pero dentro de ella había algo como espera. No exactamente esperanza, no exactamente tristeza, solo ese espacio intermedio que se estira cuando pasan los días y nada cambia. Sus brazos seguían en su regazo. Sus articulaciones estaban rígidas, no por los años, sino por haber estado quieta demasiado tiempo. Recordaba la sensación del tic-tac, no el sonido, aunque eso también había estado allí, sino lo que producía en su pecho, como algo que giraba suavemente, marcaba el tiempo, mantenía todo unido. Cuando se detuvo, lo había sentido irse, no de golpe, sino lentamente, como una vela que se apaga en una habitación sin ventanas. El hombre había intentado repararlo una vez. Había abierto la parte trasera y mirado dentro. Había sostenido los pequeños engranajes a la luz y fruncido el ceño. Ella lo había observado todo el tiempo, sin pestañear, sin hablar, pero había querido hacerlo. Había querido decir, por favor, pero los engranajes estaban atascados y él había suspirado. No esta noche, pequeña, no esta noche. Desde entonces, las noches habían sido largas. Aún la movía de un banco a otro, como si el movimiento pudiera ayudar. Le quitaba el polvo de los hombros, pero la caja seguía en silencio, y ella también. Entonces la puerta se abrió, así, sin crujidos, sin pausa. El hombre entró y la cerró tras de sí. Llevaba algo en un trapo, algo pequeño. Fue al banco sin decir palabra. Dejó el trapo junto a la caja del corazón y se quitó el abrigo. La habitación aún estaba tibia. Acercó la lámpara. La luz captó el borde de la caja del corazón, haciéndola parecer casi nueva. Se secó las manos y se inclinó. La marioneta lo observaba. Sus ojos no se movían, pero siempre habían visto todo. Un reloj hacía tic-tac en la pared opuesta, un sonido lento y regular. No era fuerte, pero en el silencio llenaba el espacio. Afuera, el viento se levantó de nuevo, corriendo entre los árboles y alrededor de las esquinas del edificio, produciendo un roce seco como una mano pasando sobre el techo. En la distancia, algo retumbó, ese tipo de trueno que se mantiene lejos, sin acercarse ni alejarse. Desdobló el trapo y dispuso sus herramientas. Un destornillador pequeño, una lupa, unas pinzas con las puntas envueltas en tela suave. Miró la caja del corazón un rato sin tocarla, como se mira algo que se recuerda bien, pero no se ha tenido en mucho tiempo. Luego esbozó una leve sonrisa, solo en la comisura de los labios. Bien, dijo, intentémoslo de nuevo. Abrió la parte trasera de la caja.
Los engranajes estaban quietos y silenciosos. Se inclinó, ajustó la lupa y comenzó a trabajar. Levantó un pequeño eje, quitó una mota de polvo. Se movía despacio, pero no como si dudara, sino como alguien que cuida lo que hace. El trueno retumbó de nuevo, aún lejos, aún suave. La marioneta aún no sentía el tic-tac, pero percibía un cambio. No en su pecho, no todavía, pero en otro lugar, como una ventana que se abre en una habitación cerrada demasiado tiempo. El reloj seguía su tic-tac, el viento golpeaba los postigos afuera y el hombre trabajaba. Giró el pequeño engranaje con la punta del destornillador, solo una vez, suavemente. Se movió pero no encajó. Ajustó el eje, revisó el resorte. El resorte aún estaba bien, asintió para sí y tomó la llave de latón que colgaba del clavo sobre el banco. No había probado la llave en mucho tiempo, no desde la noche en que se detuvo. Afuera, el trueno volvió, un poco más cerca pero aún calmado. No amenazaba nada, solo retumbaba en el cielo como un viejo animal gruñendo a lo lejos. El viento agitó los árboles. Una sola hoja golpeó la ventana y resbaló. El hombre no levantó la vista. Sus manos eran firmes. Dio vuelta a la caja en sus palmas. La grieta en el engranaje seguía ahí, pero había limado los bordes y colocado un pequeño refuerzo. Una lámina de latón doblada a mano, asegurada con cuidado. Había trabajado en ello la noche anterior, después de cenar, solo en el silencio. No era perfecto, pero era suficiente. Volvió a colocar la caja en su pecho. Encajó como siempre. Hubo un pequeño sonido al cerrarse. No fuerte, más como dos piezas de rompecabezas que se unen. Giró la llave, lentamente, no del todo, solo lo suficiente para darle cuerda una vez. Al principio no pasó nada. Luego un engranaje giró un poco, luego otro. Luego comenzó un suave tic-tac. La marioneta seguía quieta, los brazos en su regazo, pero su pecho se sentía diferente. Algo se movía. Aún no era fuerte, aún no era constante, pero estaba allí. El tic-tac se hizo más regular. No rápido, no fuerte, solo un pequeño ritmo seguro. Llenaba el espacio dentro de su pecho como agua tibia, vertida en una taza fría. La sensación no llegó de golpe, llegó en oleadas. Primero un zumbido, luego una ligereza. Luego algo que no había sentido en mucho tiempo, un impulso hacia el mundo a su alrededor. Notó cómo la luz de la lámpara se extendía sobre el banco. Claro que lo había visto antes, pero ahora sentía el verlo, como si la luz tocara algo en ella y ella lo devolviera. Sus dedos seguían entrelazados en su regazo,
pero ya no parecían trozos de madera, eran parte de ella. El hombre la observaba, no hablaba, simplemente se sentó en el taburete junto a ella y se apoyó en el banco con una mano. La miró como el día que terminó de tallar su rostro hace mucho, como si temiera que una palabra rompiera el momento. El reloj hacía tic-tac, la caja del corazón hacía tic-tac. En algún lugar arriba, el trueno retumbó una última vez y se fue. Ella lo miró, no con sus ojos pintados, esos no habían cambiado, pero dentro algo se volvió hacia él. Lo sintió como una flor que gira hacia la luz sin necesidad de entenderla. No hubo alegría repentina, ni música, ni gran cambio. Solo esto. Ya no estaba vacía. El hombre sonrió de nuevo, esta vez una sonrisa completa. Extendió la mano y tocó la suya, solo una vez, solo suavemente. Ahí estás, dijo, ahí estás. Y afuera el viento continuaba, pero la tormenta pasó sin caer. Entonces movió los dedos, solo un pequeño gesto, como las primeras hojas que se agitan en primavera. Las articulaciones cedieron, la madera no crujió, su mano volvió a su regazo, pero ahora era diferente, era suya, no solo en forma, sino en sensación. El hombre lo vio y no dijo nada, solo asintió, lento y en silencio. El tic-tac de la caja del corazón era uniforme ahora, el tipo de ritmo que no llama la atención, que simplemente está. Lo sentía, no solo en su pecho, sino en todo su cuerpo, en sus brazos, su espalda, su nuca. Fluyó por ella como una promesa cumplida. Se levantó y fue al estante. Allí había un pequeño chal, el que le había hecho el año anterior. Lana áspera, sin mucha apariencia, pero cálida. Se lo puso sobre los hombros y retrocedió. Ahora estás bien, dijo. Solo necesitabas tiempo. Afuera, el viento seguía entre los árboles. La lámpara brillaba constante sobre el banco. El reloj hacía tic-tac. Y ella también. La caja del corazón estaba reparada, quizá no perfecta, pero funcionaba. Y eso era suficiente. Estaba sentada allí, las manos en su regazo, el calor del chal alrededor, el zumbido de su corazón mecánico en su pecho. Y por primera vez en mucho tiempo lo sentía claramente. Estaba viva. Tu cuerpo se relaja. Tu mente se aquieta. Estás exactamente donde debes estar. Puedes dejar ir cualquier pensamiento que no te sirva. Estás envuelto en calor, en seguridad, en descanso. El mundo se cuida a sí mismo. Puedes soltar. Estás sostenido.
así como la tierra te sostiene. Tu respiración es lenta, constante, pacífica. Cada parte de ti se relaja hacia el descanso. Tienes derecho a descansar sin culpa ni preocupación. Flotas cada vez más profundamente hacia el sueño. Puedes confiar en que todo se desarrolla como debe. No tienes peso, estás en calma. Respira. Puedes rendirte al ritmo tranquilo de la noche. El sueño te cubre como una marea suave. Te deslizas hacia un descanso profundo y nutritivo. Tus pensamientos son suaves como nubes pasajeras. Das la bienvenida al sueño con los brazos abiertos. Eres amado. Te cuidan. Eres suficiente. Nada es urgente. La noche te envuelve. Puedes dejar que tu cuerpo se hunda en la comodidad. Tu respiración te guía hacia el sueño. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. El mundo está en silencio y tú eres parte de ese silencio. Estás llegando a la paz más profunda que hayas conocido. El sueño es un regalo y lo aceptas plenamente. Estás a salvo, estás en paz, estás